En Más que Datos, acostumbramos a presentarte temas de interés sobre el mundo de los animales, y en esta ocasión queremos hacerlo sobre un espécimen que, según las historias nórdicas, por siglos causó fascinación y a la vez terror. Nos referimos al Kraken. Los relatos de los marineros mencionaban que existía una criatura gigante capaz de devorar a los hombres e incluso, en algunos casos, hundir las embarcaciones. Con el paso del tiempo, muchas de estas narraciones fueron consideradas como exageradas y ante la falta de evidencias, se tornaron como historias fantásticas. Sin embargo, el gran científico Carlos Linneo, creador de la taxonomía de los seres vivos, incluyó en su primera edición de la obra, Systema Naturae, a un animal llamado Kraken, con el nombre científico de Microcosmus, dentro de los cefalópodos. Esta inclusión fue descartada en ediciones posteriores, pero ante los relatos de los marineros y la consideración de un científico de la talla de Linneo, vale la pena preguntarse si el Kraken existe o existió alguna vez. ¿Qué es el Kraken? La palabra Kraken es escandinava y significa un animal malsano o algo maligno, también que hace referencia a una supuesta criatura marina de dimensiones colosales que atacaba las embarcaciones y también devoraba a sus tripulantes. En el idioma alemán, Krake significa pulpo, mientras que Kraken hace alusión al plural del término, que también refiere al mítico animal. El terror generado por esta criatura era tal que los reportes sobre las historias nórdicas indican la omisión del nombre Kraken, ya que esto era de mal augurio y se podía invocar al animal. En este sentido, para referirse al temible espécimen marino eran utilizadas palabras que estaban relacionadas con criaturas gigantes, como un pez o una ballena de tamaños colosales. Descripción del Kraken. La descripción del Kraken refería a un gran animal, semejante a un pulpo, que cuando flotaba podía parecer una isla en el mar, midiendo más de 2 kilómetros. También se hace alusión a sus grandes ojos y a la presencia de varios tentáculos gigantes. Otro aspecto que era mencionado por los marineros o pescadores que decían haberlo visto era que cuando aparecía podía enturbiar o oscurecer el agua por donde nadaba. También los relatos señalaban que si no hundía el barco con sus tentáculos, al sumergirse de manera violenta en el agua causaba un gran remolino que terminaba de todas maneras por hundir la embarcación. La leyenda del Kraken. La leyenda del Kraken se encuentra en la mitología nórdica, específicamente en la obra de 1752, Historia Natural de Noruega, que fue redactada por el obispo Bergen, en el cual se describe detalladamente al animal. Además del tamaño y las características mencionadas en líneas anteriores, la leyenda del Kraken relata que gracias a sus inmensos tentáculos, el animal podía sostener a una persona en el aire, sin importar su tamaño. En estos relatos se distinguía el espécimen mencionado de otros monstruos, como las serpientes marinas. Por otra parte, las historias sobre el Kraken le atribuían tanto los movimientos sísmicos como las actividades volcánicas submarinas y la emergencia de nuevas islas que ocurrían en zonas como la de Islandia. También las fuertes corrientes y los grandes oleajes eran supuestamente causados por los movimientos que esta criatura hacía al desplazarse bajo el agua. Así lo describieron los reportes navales de embarcaciones que habían sido atacadas por este colosal monstruo, los cuales han sido analizados por distintos grupos de científicos y pseudocientíficos a lo largo de la historia. Estos reportes indican, además, que cuando el Kraken fallaba al atacar con sus tentáculos, comenzaba a nadar en un círculo alrededor de la embarcación, produciendo un fuerte remolino, capaz de hundir el barco para apoderarse de la embarcación y engullir a su tripulación. Sin duda, para que una criatura sea considerada un monstruo, debe tener un apetito por la carne humana, y para el Kraken esto no era un inconveniente, debido a que podía devorar la tripulación completa de un barco en un solo bocado. Pero no todas esas leyendas se remarcaban aspectos negativos. También los pescadores referían que cuando el Kraken emergía, gracias a su enorme cuerpo salían a la superficie muchos peces, y que ellos, posicionados en un lugar seguro, lograban capturarlos. De hecho, luego se popularizó que cuando un hombre lograba una abundante pesca, se le decía que se había pescado sobre un Kraken. La leyenda del Kraken se divulgó de tal modo que este legendario animal ha sido incorporado en diversas obras de arte, literatura y cinematográficas. ¿El Kraken existe o existió? Los reportes científicos son de vital importancia para saber sobre la veracidad de alguna especie en particular. En este sentido, respecto a si el Kraken existe o existió, es difícil saberlo. Debemos recordar que el naturalista y científico Carlos Linneo lo consideró dentro de su primera clasificación, aunque como mencionamos, posteriormente lo eliminó. Por otro lado, a principios de 1800, el naturalista francés y estudioso de los moluscos, Pierre-Denis de Montfort, en su obra Historia Natural General y Particular de los Moluscos, describe la existencia de 2 pulpos gigantes, siendo uno de estos el Kraken. Este científico se atrevió a afirmar que el naufragio de un grupo de varios barcos británicos había sido debido al ataque de un pulpo gigante. Sin embargo, posteriormente algunos supervivientes reportaron que fue a causa de una gran tormenta
que terminó con el terrible accidente, lo que terminó por desacreditar a Montfort y a desechar la idea de que el Kraken se trataba de un pulpo gigante. A diferencia de lo anterior, a mediados de 1800 se pudo comprobar la existencia de un calamar gigante, el cual fue hallado muerto en una playa. A partir de este hallazgo, los estudios sobre dicho animal se profundizaron, y aunque no hay reportes exhaustivos en cuanto a los mismos, ya que no es tan fácil ubicarlos, en la actualidad se sabe que el famoso Kraken está referido a unas especies de cefalópodos, específicamente a los calamares, que poseen tamaños asombrosos, pero que en ningún caso con las características y la fuerza descrita en la mitología. Especies de calamares gigantes. Actualmente se conocen las siguientes especies de calamares gigantes. Calamar gigante del Atlántico. El ejemplar de mayor tamaño identificado fue una hembra muerta de 18 metros de largo y 250 kilogramos de peso. Calamar verrugoso gigante. Pueden pesar hasta 30 kilogramos y medir 2,5 metros de largo. Calamar colosal. Es la especie más grande existente. Pueden medir casi los 20 metros y se estima un peso máximo de unos 500 kilogramos, a través de los restos de un ejemplar encontrado en el interior de un cachalote. Calamar dana o pulpo pota. Pueden medir unos 2,3 metros y pesar un poco más de 160 kilogramos. El primer registro en video de un calamar gigante no fue sino hasta 2005, cuando un equipo del Museo Nacional de Ciencias japonés logró grabar la presencia de uno. Podemos decir entonces que el Kraken es en realidad un calamar gigante, que si bien es asombroso, no es capaz de hundir embarcaciones o causar movimientos sísmicos. Muy probablemente, ante el desconocimiento para la época, al observar los tentáculos del animal, se pensaba que era un pulpo de grandes dimensiones. Hasta ahora, se conoce que el único depredador natural de estas especies de cefalópodos son los cachalotes, cetáceos que pueden pesar unas 50 toneladas y medir 20 metros. De modo que con estos tamaños pueden sin duda alguna cazar fácilmente a los calamares gigantes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal. También activa la campanita de notificaciones para jamás perderte el nuevo contenido sobre animales más grandes o tal vez más pequeños, pero igual de fantásticos que el Kraken, según las mitologías, claro. Sin más nada que decir, te deseo un gran día, cuídate sobre todo y hasta la próxima.